Reciban todos unas muy buenas noches. Bienvenidos a este video. La idea es que ustedes aprovechen este video para generar unas bases suficientes e importantes para el entendimiento de los temas planteados. El día de hoy vamos a analizar una clase que ya vimos, pero pues tratando de ilustrarla, y es el funcionamiento de los mercados, qué tipos de mercados existen. En ese entendido, pues aprovechen al máximo este material visual que les permitirá entender un poco más las dinámicas. Arrancamos con una pregunta muy importante y es cómo funcionan los mercados. Pero antes de entender el funcionamiento de los mercados, debemos dimensionar qué son los mercados. Básicamente y teóricamente, los mercados son grupos de compradores y vendedores de un bien o un servicio determinado en particular. Los compradores, pues ya sabemos que representan la demanda del producto y los vendedores representan la oferta de ese producto. Los mercados adoptan múltiples formas. Entonces, muchas veces están organizados y otras veces no tanto. Ya que en algunos mercados, como por ejemplo los mercados agrícolas, sí encontramos muchos vendedores que se aglomeran en un sitio específico, por ejemplo las galerías o las plazas de mercado, y allí obviamente van los compradores a generar ese proceso de interacción. En ese entendido, los mercados pues nos ayudan a entender, valga la redundancia, cómo es el proceso de intercambio de bienes y servicios y a través de qué mecanismos se genera. Nos ayudan a satisfacer necesidades ilimitadas a través de la generación de un punto físico o no de encuentro entre compradores y vendedores. ¿Qué tipos de mercados existen? Hay diferentes tipos de mercados. Pues está la descripción por tamaño, por sectores, pero en este caso vamos a centrarnos en los tipos de mercado según la competencia. Entonces, según la competencia hay dos tipos de mercado. El mercado de competencia perfecta y los mercados de competencia imperfecta. El 80% de los cursos de microeconomía giran en torno hacia los mercados de competencia perfecta. Y la idea es que pues nos concentremos principalmente en los mercados de competencia perfecta. Pero los mercados de competencia perfecta son los que más se generan en la actualidad, en la realidad mejor. ¿Por qué? Porque ya vamos a mirar cada una de las características y vamos a mirar por qué unos y por qué otros. Los mercados de competencia perfecta se caracterizan por 4 aspectos. La primera es que los bienes son homogéneos. ¿Qué quiere decir que los bienes son homogéneos? Que los bienes son iguales. Es decir, el mercado de papa, entonces, todas las variedades de papas que ustedes conocen pues son homogéneas, sirven para lo mismo, tienen la misma característica, tienen los mismos similares precios, tienen similares costos. Entonces, en ese punto, ese bien es un bien homogéneo. Pero no pasa con todos los bienes. Por ejemplo, los teléfonos, por ejemplo, las motocicletas, por ejemplo, cualquier tipo de bien, por lo regular y generalmente son bienes que no son homogéneos. Entonces, los teléfonos varían de acuerdo a su marca, de acuerdo a sus condiciones técnicas, bueno, y una cantidad de cosas. Las motocicletas de igual forma, marca, condiciones técnicas. O sea, a veces encontramos motocicletas que tienen la misma funcionalidad, pero por marcas hay una diferencial en precio. Entonces, no es homogéneo el bien, es diferente. La segunda característica de los bienes de competencia perfecta es que hay muchos compradores y muchos vendedores. ¿Qué quiere decir eso? Al haber muchos compradores y muchos vendedores, ninguno de los dos tiene poder de mercado. Eso quiere decir que cuando hay muchos compradores y muchos vendedores, pues hay un proceso de negociación y de interacción y que el precio de mercado, es decir, el precio al que se compra y se vende, ese precio se determina de esa negociación y no lo determina ninguno de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen ese poder. No hay, como en el caso de los mercados de competencia imperfecta, pocos de alguno de otro que permitan un dominio sobre el mercado. Caso de los monopolios, caso de los oligopolios, así. El tercer componente es que hay perfecta información. ¿Qué quiere decir que exista perfecta información? Que tanto compradores y vendedores conocen a la perfección todas las cualidades, condiciones, tanto de costos como de calidad, de los bienes o servicios que se están comprando o vendiendo. Es decir,
Yo conozco cuánto puede llegar a costar esto, yo conozco cuál es el periodo de vida útil, yo conozco la calidad, yo conozco las condiciones, yo conozco todo. Y eso me permite entonces identificar y tener, como todos los dos sectores, tanto compradores y vendedores lo conocen, pues no hay ninguna asimetría en la información. Es decir, no hay ninguno de los agentes que tenga una característica o una información que el otro no tenga y que pueda sacar provecho de ella. Eso no pasa en la realidad, porque muchas veces los compradores tienen ciertos criterios o cierta información privilegiada por encima de los vendedores. Conocen calidad, conocen precios, conocen variedad de condiciones que hacen que saquen provecho de esa información. Entonces, ahí no hay competencia perfecta. Y el cuarto es que no hay barreras a la entrada ni a la salida. ¿Qué significa esto de que no existen barreras? Pues básicamente es que estos mercados no tienen como requisitos o condiciones de entrada. Ejemplo, los mercados, por ejemplo, la Coca-Cola tiene barreras de entrada porque hay una patente de por medio. Es decir, no todos pueden llegar a producir Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ellos tienen una fórmula y unas patentes. Por más de que produzcan productos cola, no son Coca-Cola. ¿Por qué? Por las barreras a la entrada en materia de patentes. Cuando usted hace un desarrollo tecnológico o un dispositivo, se inventa algo, usted normalmente lo patenta. Y esa patente le da unas condiciones, y esas condiciones es que usted es el único por un tiempo determinado o a perpetuidad, dependiendo de las condiciones que le genere el Estado, que puede producir ese bien. Eso, para las demás empresas que quieran producir el bien que usted está produciendo, se convierte en una barrera de entrada, porque no pueden llegar a producirlo porque usted es el dueño de la receta. Otras condiciones propias es cuando ingresar a un aspecto es tan costoso que genera una barrera de entrada y que no cualquiera lo puede hacer. Por ejemplo, el sector de electricidad. Yo les hablaba, ¿por qué la ENAM no es un mercado de competencia perfecta? Porque existen barreras, unos costos de una planta, de una infraestructura elevados, y no cualquier empresa puede llegar a vender electricidad a los costos que lo hace la ENAM, por ejemplo. Entonces, ahí hay una dificultad de barreras, tanto en costos como en patentes y otras condiciones. Ahora, característica fundamental de los mercados de competencia perfecta. Ningún agente, es decir, ni comprador ni vendedor, es precio dominante, es decir, tiene una información o tiene una condición privilegiada que le permita imponer el precio. Ejemplos, hay poca aplicabilidad en los mercados de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque o los bienes no son homogéneos, o hay asimetría en la información, o hay muchos compradores y pocos vendedores, o viceversa, o simplemente hay barreras de entrada, u otras condiciones que generan que la competencia perfecta no se genere. Los que más o menos se aproximan a los mercados de competencia perfecta, y aún así hay dificultades, son los mercados agrícolas. ¿Por qué? Por ejemplo, el mercado de la papa, pues identificamos una papa que, aunque se produzca en diferentes regiones, pues tienen similitudes, es decir, que podemos hablar de un bien homogéneo. Hay muchos compradores, 50 millones de compradores, o bueno, restando a los que no les guste la papa, y hay muchos vendedores. Hay un número considerable de productores y vendedores de papa. Hay perfecta información, todos sabemos cómo se cultiva una papa, qué condiciones, qué características, cuál es el precio. Conocemos casi todo acerca de las papas. Y no hay barreras a la entrada porque pues cualquiera que tenga las condiciones de tierra, capital y trabajo necesarias puede entrar a la producción de papa. Entonces, más o menos se caracterizan esos mercados. De resto, casi son muy pocos. Ahora, por el otro lado, los mercados de competencia perfecta, tenemos que los bienes son diferentes, no son homogéneos. Hay pocos compradores o vendedores y muchos compradores o vendedores. Eso depende. Cuando hay pocos compradores y muchos vendedores, eso es un monopsonio, oligopsonio, perdón. Cuando hay pocos vendedores y muchos compradores, eso es un oligopolio. ¿Por qué? Porque hay muy pocos que venden y muchísima gente que compra. Ejemplo, el mercado del arroz, el mercado del papel higiénico. Son 4 o 5 marcas en el mercado y hay todo el país comprando detrás de ellos. Entonces, ahí también genera, o cuando hay un solo vendedor y muchos compradores, se convierte en oligopolio. Tercera condición, no hay perfecta información. Alguno de los dos tiene una información de la cual se aprovecha y elige precio. Existen barreras de entrada o de salida, ya lo hablábamos en el caso de la ENAM, en el caso de la Coca-Cola o de muchos otros productos que tienen barreras de entrada. Alguno de los agentes es precio dominante, característica fundamental. Es decir, como alguno de los dos tiene una posición dominante, pues hombre, es el que domina el precio, es el que impone el precio y que saca un rédito o a favor.
Ejemplo, los monopolios, oligopolio, monopsonio y competencia monopolística. Ahora, ya identificando qué tipos de mercados existen de acuerdo a su competencia, entramos a analizar los mercados de competencia perfecta. Dentro de eso encontramos la demanda. ¿Qué es la demanda? Pues cantidad de bienes y servicios que los compradores están dispuestos y pueden adquirir de un bien a un precio determinado. Dos palabras fundamentales: estar dispuestos y poder adquirirlo. ¿Por qué? Normalmente nosotros estamos dispuestos a comprar muchos bienes, pero no tenemos la capacidad adquisitiva para hacerlo. Entonces no podemos comprar esos bienes. ¿Por qué? Porque el precio es muy alto, porque no tenemos los ingresos. Entonces, para que sea considerada demanda, tenemos que estar no solo dispuestos, sino tener la capacidad adquisitiva para comprar. Ahora, ¿qué es la tabla de demanda? Básicamente, en una tabla de demanda relacionamos precios y cantidades de un bien determinado. Es decir, cuántas cantidades yo compro, porque estamos hablando en términos de demanda, o demando a diferentes niveles de precios. Acá tenemos el ejemplo de un bien X en la que hay diferentes niveles de precios: 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Es decir, a un nivel de 0, pues compro 12, porque me satisface, pero cuando el precio va subiendo, como lo demás mantiene constante, mis ingresos no han modificado, lo demás no se ha modificado, a mayor precio, menor cantidad demandada. Y eso se refleja en ley de demanda. ¿Qué es la ley de la demanda? Es una representación a la relación negativa existente entre precios y cantidades. Es decir, cuando un precio sube, pues lo más normal es que la cantidad demandada baja. Si el precio baja, lo más normal es que la cantidad demandada de ese bien se incrementa. Más o menos esto es una curva de la demanda que representa todos los puntos que habíamos reflejado en la tabla de la demanda. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos precios de 0 a 3, mira, de 0 a 3, y las cantidades respectivas. Cuando vale 0 vale 12, está este punto acá. Cuando vale 0,5 vale 10, cuando vale 1 vale 8, cuando vale 1,5, mírenlo aquí, vale 6, cuando vale 2 vale 4, cuando vale 2,5 vale 2 y cuando vale 3 vale 0. Y esto me refleja a mí que la demanda. Es así de simple graficarla, no tiene mayor chiste. Hay que hacer dos claridades, y es que una es la demanda individual y otra es la demanda de mercado. ¿Qué es la demanda individual? Pues básicamente la demanda de una sola persona. Entonces, yo colocaba el ejemplo de los estudiantes, la demanda de empanadas por los estudiantes. Entonces, la demanda de empanadas de Sergio, la demanda de empanadas de Duque, la demanda de empanadas de Xiomara o de cada uno de ustedes. Y les pregunté, ¿cuánta es la demanda por empanadas a tal nivel de precios? Y cada uno me iba diciendo. Las demandas individuales representan las demandas de un solo individuo, en este caso, o de Xiomara, o de Duque, o de Sergio. Ahora, la demanda de mercado representa la sumatoria de estas demandas individuales. Entonces, ¿cuál es la demanda por empanadas del curso Microeconomía de Leticia? Pues la sumatoria de las demandas individuales. Entonces, ¿cómo yo calculo esta Q mayúscula? Me preguntaban muchos. Pues sumando estas Q individuales. Y eso me permite a mí 12 más 7 a un precio de 0, 19 a un precio de 0,5, 10 más 6, 16 y así sucesivamente. Y eso me permite graficar. Esa es la diferencia entre demanda individual y demanda de mercado. Ahora, el ejercicio que yo les planteo, o les planteaba, que ustedes ya lo realizaron, es estas demandas individuales. Entonces, ¿cuál es? Cantidad 1 para precios determinados y calcular la demanda de mercado y graficar. Pues sencillo, la solución de esto es sumar de manera horizontal. Entonces, esta cantidad, 0 a precio 0 va 120, 35, 60, 140. Eso me permite a mí sumar de manera horizontal y calcular una cantidad acá. Entonces sería 155, 215 y sería 215 más 100, 315, 355 aproximadamente. ¿Listo? A un precio de 0. Y así sumamos y después graficamos como anteriormente. Eso es básicamente lo que había. Ahora, ¿qué es una función de demanda? La demanda está en función de, es decir, la demanda depende de, la demanda tiene una dependencia. Entonces, la Q es la variable dependiente, porque está en función de, depende de, y las variables independientes está el precio del bien, el precio de sustitutos, el precio complementario, los ingresos, los gustos, la moda. ¿Por qué? Pues claramente, ¿de qué depende que yo consuma más o menos un determinado bien? Pues de su precio. Entonces, ¿de qué depende que yo compre más o menos zapatos?
pues el precio de los zapatos. Si el precio de los zapatos es alto, pues voy a comprar menos zapatos. ¿Pero de qué más? Ah, por ejemplo, de los sustitutos. ¿Cuál es un sustituto para un tenis, por ejemplo? Para los tenis. Ah, este tipo de zapatos. O Y marca, X marca. Entonces, por ejemplo, el precio de los Nike permanece igual, pero Reebok saca una promoción y disminuye sus precios. ¿Qué pasaría con la demanda de los precios de Nike? Pues va a caer. ¿Por qué? Porque como Reebok baja su precio, la gente va a preferir consumir Reebok. Ese es un sustituto. Ahora bien, los precios de los complementarios también afectan la demanda de un bien. ¿Qué sería un bien complementario para los tenis, por ejemplo? Algo con lo que usted lo pueda vestir. Usted no puede vestir con pantalones clásicos, por ejemplo. Bueno, hay gente que lo hace, pero normalmente no. Entonces, un jean. Entonces, si el precio de los jeans se incrementa, pues no necesariamente yo vaya a comprar más zapatos. ¿Por qué? Porque es un complementario, ¿sí? De pronto aquí el complementario no es tan claro, pero el complementario clásico es el automóvil con la gasolina. La demanda de automóviles cae si el precio de la gasolina sube. ¿Por qué? Porque no es solamente comprar el carro, es tener el dinero para comprar la gasolina. Son complementarios. Si la gasolina está cara, pues yo pienso 2 veces antes de comprar el carro. Otro aspecto, los ingresos. Claramente, ¿de qué depende la demanda de tenis? Pues de mis ingresos. Si yo gano más, puedo comprar más zapatos, más tenis. Si yo gano menos, pues solamente tengo 1 o 2 parcitos, en la medida en que mis posibilidades se generen ingresos. Los gustos. Yo soy cliente de Nike, pero esta colección de Nike es horroroso y no me gusta. Pues eso va a afectar mi demanda de tenis Nike. La moda. Si la moda en este momento es que Reebok, Adidas sacó algo más novedoso que lo puso en tendencia, principalmente hoy en día con las redes sociales, y Nike no, pues eso genera un impacto sobre las ventas de Nike, porque la moda está generando unas dinámicas alrededor de otro tipo de marcas y otro tipo de bienes. Ahora, si quien tiene la ventaja en moda es Nike, pues maravilloso. Es la marca que yo compro y además están de moda, pues lo voy a comprar más. Aspectos como el clima, bueno, una cantidad de aspectos depende de la cantidad de demanda. Ahora, existe una dificultad para representar en un plano cartesiano, o sea, en un plano de 2 ejes positivos X y Y, todas estas condiciones. Es bastante complejo. Por eso en economía hablamos de supuestos. Primera clase hablamos del papel de los supuestos. Obviamente, los supuestos que generar una condición que permanece. Nosotros en economía utilizamos el ceteris paribus y es que todo permanece constante y eso nos permite entonces generar la función de demanda, y es decir, la función de demanda es la cantidad demandada de un bien X depende negativamente de su precio ceteris paribus. ¿Qué quiere decir eso? Lo demás, precios de sustitutos, complementarios, ingresos, gustos, moda, clima y todo lo demás permanece constante, es decir, ¿por qué? Porque nos permite a nosotros analizar comparabilidad año a año, o mes a mes, o día a día. Entonces, para hacer ese análisis de qué pasa si se mueve esto y lo demás lo tengo que manejar constante. A eso entonces miramos algo muy particular y es que la relación entre cantidades y precios es negativa. Eso es ley de demanda y esa relación se conoce en función en matemáticas como pendiente. Entonces tiene una pendiente negativa. Ahora, vamos a ver cómo pasar de una tabla de la demanda a generar o a construir una ecuación de la recta. En este caso voy a manejar recta. Normalmente las demandas no son rectas, pero por simplicidad matemática voy a manejar rectas. Ahora, ¿cómo pasamos? Sencillo. Generamos una tabla en la que hicimos diferentes niveles de precios, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, y diferentes niveles de cantidades demandadas de mercado, porque está en mayúscula, 0, 5, 10 a diferentes niveles de precios. Entonces, ¿yo qué digo? Yo necesito construir a partir de esta tabla una ecuación de la recta. Por allá la fórmula de la ecuación de la recta decía, hombre, la fórmula es esta, y menos y1 igual a m, x menos x1. ¿Qué tiene? Pues los precios. ¿Qué tenemos en el eje X? Pues las cantidades. Entonces, en economía sería precio menos precio 1
es igual a la pendiente, que es M, multiplicado por cantidades menos cantidad sub 1. ¿Donde qué? Donde la pendiente es igual a P2 menos P1 dividido Q2 menos Q1. Ahora, alguien me decía, profe, ¿cuál es P2 y cuál es P1? Pues depende. Yo puedo tomar dos puntos de esta tabla, cualquiera que sea, ¿sí? Siempre y cuando sean consecutivos. Entonces yo puedo tomar 10 y 0, donde P2 es 10 y P1 es 0. Y si este es P2, pues Q2 va a ser 25. Y si este es P1, pues Q1 va a ser 30. ¿Sí me hago entender? Eso. Ahora, ¿cómo queda? Sencillo. Yo voy a lo primero que tengo que hacer es calcular la pendiente. Entonces yo tomo los dos primeros puntos, donde digo P2, que sería el 10, siempre es el que sigue, es el 2 y 1 es el anterior. Por eso pues, tiene que coger dos puntos. Si usted cogiera, por ejemplo, 60 y 50, entonces diría 60 menos 50. El resultado siempre le va a dar 10. ¿Sí? En este caso, 10 menos 0, 10 menos 0, dividido Q2, que es 25, menos Q1, que es 30. Eso me da 10 dividido menos 5. Y eso me genera entonces una pendiente de menos 2. ¿Qué quiere decir? Que por cada unidad que suba el precio, ¿sí? Por cada unidad que el precio suba, ¿sí? O mejor, por cada 2 pesos que suba el precio, cae una unidad en la cantidad. ¿Listo? ¿Tiene la lógica? Sí, toda la lógica. La relación es 2 a 1. Ahora, teniendo esta pendiente, lo reemplazo en la fórmula que es la ecuación de la recta. P, no lo conocemos, es la incógnita. 1 ya lo teníamos que es 10. Entonces, P menos P1, P menos 10. Igual a M, ya lo despejamos que es menos 2. Por Q, no lo conocemos, es la otra incógnita, menos Q2. ¿Y cuál es Q2? Ya lo habíamos determinado, 25. Opero P menos 10 igual a menos por más, menos. 2 por Q, 2Q. Menos por menos da más. 2 por 25, 50. ¿Listo? Entonces la expresión me queda así. La idea es despejar Q en función de Q, es decir, Q igual a lo demás. Entonces, este Q que está a este lado, como está negativo, este 2Q, lo paso al otro lado de la igualdad positivo. Y toda esta expresión que yo tenía acá, la cambio para este lado, obviamente con signo contrario. Entonces, 50 queda donde estaba. Ahora, P me queda negativa al pasar al otro lado. Y este 10 me queda positivo, donde 50 más 10, obviamente es 60. Entonces la función me quedaría 2Q igual a 60 menos P. Eso me permite entonces decir que Q, al despejarlo, pues este 2 está multiplicando a Q, pasa al otro lado de la igualdad a dividir toda la función. Q es igual a 60 dividido 2, 30. Y P dividido 2, 0,5P. Me preguntan, profe, ¿por qué P dividido 2 es 0,5P? Pues porque cuando yo digo P es como si tuviera 1P. No lo coloco porque se sobreentiende. Entonces, si yo tengo una pera, ¿sí?, y la divido en 2, pues me queda 0,5 peras, la mitad de 1. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la expresión. Es de esta forma, esto que tenemos acá, es la ecuación o la función de esa demanda. Q menos 0,5. ¿Cómo compruebo que está bien? Reemplazo cada uno de estos precios y calculo la cantidad. Por ejemplo, el 0,5 por 0 me da 0. 30 menos 0, 30, véalo acá. 0,5 por 10 me da. ¿Cuánto me da 0,5 por 10? 5. 30 menos 5, 25. Ahora, 0,5 por 20. Esto me da 20. 20, 30 menos, perdón, 10. 30 menos 10 me da 20. 0,5 por 30. ¿Cuánto me da? 15. 30 menos 15, 15. 0,5 por 10. Por 40, perdón. ¿Cuánto me da? 20. 30 menos 20, 10. Y así sucesivamente. Así compruebo que está bien.
y el ejercicio que yo les había planteado, teniendo en cuenta como referencia la tabla de demanda, determina la función de dicho bien y graficarla. Sencillo, suman para calcular la Q grande, y con esta Q grande sí calculan lo demás. Ahora, para terminar, bueno, para seguir avanzando en esto, es importante identificar la diferencia entre un desplazamiento de una curva, o en este caso de una recta de demanda, versus el movimiento. Desplazarse es moverse de forma paralela a la derecha o moverse de forma paralela a la izquierda. Cuando se mueve hacia la derecha, es un desplazamiento positivo, ¿sí? Es una expansión de la demanda. Cuando se mueve hacia la izquierda, es un desplazamiento negativo o es una contracción de la demanda. ¿Qué origina los desplazamientos? Pues básicamente los desplazamientos son originados o son generados o los motivan cambios en los determinantes diferentes a su propio precio. Ejemplo, los ingresos, los precios de sustituto, complementarios y gustos. Ejemplo claro de desplazamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la demanda de la carne de res cuando la carne de cerdo sube el precio? Ojo, no tiene, usted diría, pero no tiene nada que ver si estamos hablando de la carne de res y la carne de cerdo. Pues resulta que la carne de cerdo es un sustituto de la carne de res. Si la carne de cerdo se pone más cara, aquellos que consumían cerdo van a preferir carne de res por la de cerdo y eso va a generar un desplazamiento positivo, es decir, una expansión de la carne de res. Caso contrario, donde el precio del cerdo bajara, generaríamos entonces una contracción de la demanda de res. ¿Por qué? Porque mucha gente que consumía res, al mirar que el precio de cerdo baja, pues van a desplazarse de consumir res a consumir cerdo. Y eso implica entonces una contracción de la demanda de res. Lo mismo pasa con los ingresos, por ejemplo. ¿Qué pasa con la demanda de carne de res cuando incrementan los ingresos? Pues hombre, si los ingresos suben, yo voy a consumir más carne. O de hecho, voy a consumir carne, porque algunos hogares no consumen carne de res. Entonces, el desplazamiento se va a generar. Si mis ingresos bajan, algunos otros que consumían normalmente carne, pero que sus ingresos disminuyeron, pues no van a consumir más carne. ¿Por qué? Porque van a tener menos dinero y lo van a destinar para comprar otros bienes más necesarios. Y eso implica una contracción. Eso es en cuanto a los desplazamientos. Ahora, los movimientos. Moverse no es desplazarse paralelamente, sino moverse a lo largo de la demanda o a lo largo, es decir, movernos, por ejemplo, de este punto A a este punto B. ¿Y qué lo genera? Pues los movimientos son originados por cambios en el precio del mismo bien o sus determinantes. Entonces, ¿cómo pasamos de A a B? Pues sencillo, estábamos consumiendo, esta es la demanda de carne, a este precio que es alto, este nivel de cantidades. Ahora, ¿qué pasa si el precio por alguna razón de la carne baja? Pues voy a consumir más. Ahí hay un movimiento, es decir, cuando hay movimiento, cuando hay una disminución o incremento, o sea, un cambio en el precio del mismo bien, del mismo. No, en ninguna otra condición se genera. Ejemplos. Yo les pedía estos. Suponga que la demanda de helado está determinada por el precio del helado, el clima, los ingresos de los consumidores, los precios de los refrescos, etc. ¿Qué ocurriría con la demanda de helado si se presenta una oleada invernal? El clima es un determinante diferente a su precio. Un invierno, pues va a hacer que la gente consuma menos helados. Es decir, que la demanda de helados va a tener un desplazamiento, así como acá, de D a D-2. ¿Por qué? Porque la gente consume menos. Y no se está moviendo su precio, simplemente se está moviendo un determinante diferente a su precio. B, suponga que la demanda de carne de res está determinada por su precio, los precios del pollo, los ingresos de los consumidores y las tendencias vegetarianas. ¿Qué ocurriría con la demanda de carne de res si se genera a nivel del mercado una tendencia por consumir vegetales en su lugar? El mismo caso. Estamos en este escenario donde la D es la demanda de res y al generarse unos incentivos, unos gustos o unas tendencias por ser vegetariano, entonces, ¿qué pasa?
va a haber una contracción de la demanda y eso genera un desplazamiento de la demanda de carne de res hacia adentro, es decir, hacia abajo, negativo. ¿Listo? C. Suponga que la demanda de iPhones está determinada por sus precios, el precio de los Huawei, la conectividad a Internet y los ingresos de los clientes. ¿Qué ocurriría con el precio del iPhone si el precio de estos disminuye considerablemente? O sea, ¿qué pasa? Pues sencillo, hay un movimiento. Estamos acá. A este precio, 6 millones de pesos, solamente 2 millones de pelagatos lo pueden comprar. Ahora, cuando el precio baja a 4, ya 5 millones de pelagatos lo podemos comprar. En ese caso hay un movimiento. Los dos casos anteriores, A y B, desplazamiento, caso C, movimiento. Ahora, ¿qué es la oferta? Lo mismo que en la demanda. La oferta es cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender a un precio determinado. Están dispuestos a vender a diferentes niveles de precios. ¿Qué es la tabla de la oferta? Pues relaciona los precios y las cantidades de un bien que ellos están dispuestos a vender. A diferencia de la demanda, los productores, entre más reciban por su precio, por su bien, entre más precio reciban por su bien, más cantidades están dispuestos a vender. Entre más barato, pues menos están dispuestos a producir. ¿A cuánto estarían dispuestos a producir estos productores, valga la redundancia, a un precio cero? Pues nada. Pero si el precio sube, pues ya se van viendo atentados. Este es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí identificamos la ley de la demanda. ¿Qué es la ley de la demanda? Pues representa una relación positiva entre precio y cantidad. Si los precios suben, ellos están dispuestos a vender más, pero si los precios bajan, ellos están dispuestos a vender menos. Es decir, una relación de igual a igual. Función de la oferta. Lo mismo. La única diferencia es este más. Positivo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una función positiva. Lo mismo se calcula, ¿sí? De la misma forma. Ahora, oferta individual versus oferta de mercado, la misma oferta ya por empresas, doña Juana que vende empanadas, doña Pepita que vende empanadas, las empanadas de Leticia. ¿Listo? Esta Q es Q de mercado y esta Q son Qs individuales y esto se grafica de la misma forma, no hay complique. Desplazamiento versus movimiento. Aquí sí vamos a ver los determinantes. Los desplazamientos, como en la demanda, son generados por variaciones en los determinantes diferentes del mismo precio. Por ejemplo, precios de insumos, tecnología, expectativas y números de vendedores. Los movimientos son generados, que es pasar del punto A a B, es decir, no hay contracción ni hay expansión, son generados por cambios en el mismo precio. Entonces, ¿dónde hay ampliación de oferta? Cuando se desplaza hacia este lado. ¿Y dónde hay ampliación de demanda? Cuando se desplaza hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces, perdón, estaba acá y estaba acá. Ahora sí. Entonces, cuando estamos en esta oferta y digamos que el precio digamos que está la oferta de camisas y el precio del algodón baja. Entonces, ¿qué pasa? Los costos van a bajar y ellos van a producir más, es decir, van a generar un desplazamiento de la oferta. Ahora, en este punto, esto sigue siendo camisas y los cultivos de algodón se perdieron por una oleada invernal. Entonces, eso hace que los costos suban de producción y eso hace que haya una contracción en la oferta, es decir, que hay un desplazamiento hacia la izquierda. Acá simplemente son cambios. Entonces, el precio de camisas, este era el precio, estas camisas vendían, si el precio de las camisas baja, estas nuevas camisas van a vender. ¿Listo? Claro, está. Ejercicio de clase. ¿Qué ocurre con la oferta de zapatos si el precio del cuero aumenta? Resulta que los zapatos normalmente son de cuero. Si el precio del cuero aumenta, pues el precio de un insumo se incrementa. Eso va a generar, ¿qué? Un desplazamiento de aquí hacia arriba. Es decir, una disminución de la demanda, de la oferta. ¿Por qué? Si el precio del insumo, que es el cuero, sube, los costos de producir zapatos van a ser mayores y va a generar una contracción en la oferta. ¿Qué ocurre con la oferta de trigo si el precio del mismo, o sea, del trigo se disminuye? Pues hay un movimiento. ¿Por qué? Estamos en este punto, esto, y el precio bajó a B, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un movimiento aumentando la cantidad ofertada. ¿Qué ocurre con la oferta de automóviles si el precio de la gasolina aumenta? Pues sencillo, el precio de la gasolina es un sustituto, pues aquí va a haber una contracción también. Suponga que una empresa produce camisas, adquiere una nueva maquinaria que permite una mayor producción por hora.
¿Qué ocurre con la oferta de camisas? Bueno, esta es la oferta de camisas, adquirió una nueva tecnología, lo que abarató los costos, lo que amplió y generó un desplazamiento de la curva de oferta hacia afuera, es decir, de O a 1. Esos eran los ejercicios planteados. Finalmente, vamos a ver lo que es equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado se da cuando se cruzan las ofertas de demanda, las curvas de oferta y demanda. Es el punto en el que todos nos encontramos. Entonces, ¿dónde se da el punto de equilibrio? Donde se iguala, donde todo lo que se vende, donde todo lo que se compra realmente se vende. Todo lo que se oferta realmente se demanda. Perdón. Entonces, no hay excedentes. En la realidad esto es circunstancial. ¿Qué quiere decir eso? Sea solo en un instante. Normalmente el mercado está en desequilibrio, pero los clásicos, quienes montaron el mercado de competencia perfecta, dijeron que el mercado tendía al equilibrio en el largo plazo. ¿Listo? Eso era generalmente esta clase por el día de hoy. Este video, entonces, para que lo visualicen, en el transcurso de la semana o de los días del día, voy a estarles haciendo llegar la continuación de esta presentación. Muchas gracias.